levante sus manos, diga conmigo, soy buena tierra, y tu palabra, Señor, dará en mi fruto, mucho fruto, a 30 por 1, a 60 por 1 y a 100 por 1, para tu gloria, Señor. Amén. Ministerios ahí bien, Jesús les saluda, le dice, somos su familia. Queremos hablar esta mañana de perfecta unidad con mi llamado eterno, porque tenemos que estar en perfecta unidad con lo que Dios planeó en el llamado eterno. Entonces, fíjese que al principio, si te vas a Génesis capítulo 1 y 2, ten en cuenta que Dios tiene perfecta comunión con el ser humano y habla con el hombre, le da instrucciones. Luego oficia la primera boda, Dios los bendice, los establece en el pacto matrimonial. El hombre le pone nombre a los animales y a toda cosa viviente, dice la Escritura. Y hay armonía entre Dios y el hombre. Pero el hombre come del árbol que no debía comer y el hombre muere inmediatamente. Porque no fue que el hombre cayó, hermano. El hombre no fue que se resbaló en el huerto. El hombre murió en el huerto. ¿Sí? El hombre murió espiritualmente. Entonces, como muere espiritualmente, se desconecta su espíritu de Dios. Él sale de la atmósfera de Dios. Entonces, Génesis capítulo 3, verso 9, nos muestra la primera gran consecuencia de cuando el hombre se desconecta de Dios, cuando el hombre se aparta de Dios, cuando el hombre se separa de Dios, cuando el hombre muere espiritualmente. Porque le repito, entendamos esto, cuando el hombre y la mujer desobedecen a Dios, entran en independencia de Dios, mueren espiritualmente. Adán no cayó desplomado ahí, no murió físicamente, pero murió espiritualmente. Su espíritu se separó de su ser y entró en un sueño de muerte. Y todas las generaciones que nacieron desde allí hasta ahora nacen espiritualmente muertas. Su espíritu está dormido. Entonces, cuando desde ese momento se le hizo preciso, diga conmigo, se le hizo necesario llamar al hombre. A Dios se le hizo necesario llamar al hombre. ¿Por qué? Antes de eso usted no lee que Dios llama a Adán o a su esposa, no. Porque vivían en plenitud de armonía. Pero después de la caída, Dios se le hace necesario llamar al hombre. Génesis 3:9 dice, y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, Where are you? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Por qué? ¿Acaso Dios no sabía dónde estaba el hombre? Lo que pasa es que Dios está llamando al hombre para preguntarle dónde está espiritualmente. Ese llamado, esa interrogante, ese cuestionamiento de Dios no es para saber en qué lugar físico estaba, sino en qué lugar espiritual estaba. Entonces el dador de la vida, desde su escenario de vida, llama al hombre que ahora ya se movió del escenario de Dios, ya no está en el escenario de la vida, está en el escenario de muerte. Entonces el Dios de la vida llama a un hombre que ha muerto espiritualmente. Entonces versículo 10 dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Era acaso la primera vez que Adán y su esposa oían la voz de Dios? No, pero la primera vez que oían la voz de Dios desde la plataforma de la muerte espiritual. Entonces, cuando escuchamos la voz de Dios desde esa plataforma de muerte espiritual, lo primero que nos da es miedo. Y lo segundo que nos da es vergüenza. Y entonces pensamos, no, yo no soy tan bueno para servir a Dios. No, yo no soy, o sea, yo creo que Dios llama, hay gente mejor que yo. O estamos en la otra extremo, ¿no? Donde yo no necesito de Dios. Me estoy explicando acá, ¿no? Entonces, el hombre dice que tiene miedo, y se esconde, porque está desnudo.
Entonces, allí viene la confrontación de Dios. Versículo 11, Dios le dijo, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? Dicho en nuestro lenguaje, ¿quién te consolidó? ¿Quién te está discipulando? ¿Quién te enseñó? ¿Quién te consolidó? Por eso, yo le he dicho a los equipos de consolidación que cuando un discípulo sale con unas preguntas raras, unas preguntas extrañas, no le debemos responder, sino que le debemos decir, ¿qué estás viendo? ¿Qué estás oyendo? ¿Con quién estás hablando? ¿Sí? Porque cuando un discípulo de repente llega y pregunta, ¿es verdad que ya en este tiempo no hay apóstoles? Entonces nuestra respuesta es, ¿quién te está enseñando? ¿Con quién estás hablando? Lo mismo que Dios le preguntó a Adán. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Capítulo 2, versículo 25, dice, y ambos estaban desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. A ver. Antes de comer el fruto prohibido, ¿estaban desnudos? Estaban desnudos. Y dice que no se avergonzaban. Pero después de independizarse de Dios, entra en una plataforma de muerte, entra en una estación de muerte y ahora se ven desnudos y sienten vergüenza. Porque es que lo primero que provoca el pecado es eso. O sea, ninguna señorita va a fornicar y lo publica en las redes sociales. Ningún joven se va emborrachado, comete algún pecado y lo publica en sus redes sociales. No. Hola, ¿están acá? ¿Es así o no es así? Sientes vergüenza. Porque lo primero que provoca el pecado es vergüenza. Y lo segundo es temor. Dice, tuve miedo, o las dos cosas juntas. Tuve miedo y me escondí. Por eso Dios le pregunta, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? ¿Usted cree que Dios no sabía que ya había comido? Lo que pasa es que Dios estaba confrontando al hombre para llevarlo al arrepentimiento, a que sea consciente de lo que estaba sucediendo, a que sea consciente en su mente y en su corazón de que había pecado, se había apartado, se había independizado de su Creador y ahora estaba en una estación de muerte. Por eso el hombre responde en el versículo 12, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Mujeres, entiendan, su tarea primaria es ser ayuda. Y ahora empezamos con el problema de siempre, ¿no? Desde el huerto del Edén. Cuando Dios te confronta, entonces tú dices, no, lo que pasa es que mi papá, lo que pasa es que mi mamá, lo que pasa es que en mi trabajo, y no respondemos a la voz de Dios. Lo que pasa es que usted no sabe, pastor, lo que yo he sufrido. Usted no sabe todo lo que yo he pasado. Y entonces empezamos a poner nuestro sistema de defensa, nuestro sistema de excusa que se convierte en un sistema de defensa. Y siempre encontramos a alguien a quien tirarle la culpa. No, es que mi papá me abandonó, no es que mi mamá me abandonó, es que a mí me pegaban mucho cuando era pequeño. Algunos parece que no les pegaron suficiente. No, es que a mí no me castigaron. Sí, con razón. Entonces el Señor le dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Dicho en manavita, no te puse para que lo ayudes. ¿Qué es esto que has hecho? Entonces la mujer dice, es que la serpiente me engañó. Y siempre encontramos a alguien a quien culpar cuando Dios nos confronta en vez de arrepentirnos. En esa estación hemos estado desde el huerto hasta ahora. Quiero hablarles esta mañana del llamado eterno de Dios. Desde que el hombre se apartó de Dios, a Dios se le hizo necesario llamarlo de vuelta. A Dios se le hizo necesario. ¿Por qué? Porque nosotros creemos
que la vida nos pertenece. Nosotros creemos que nuestra vida nos pertenece y podemos hacer con nuestra vida como queremos. Por eso el Señor Jesús, cuando se hizo hombre, se le hizo necesario llamar discípulos. Dice en Marcos 3, capítulo 13, que Él subió al monte a orar y llamó a Él a los que Él quiso y los llamó para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Quiero que vaya a Jeremías, capítulo 1. Dice, las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatoc, en tierra de Benjamín, palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado, y le vino también en días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, ponga atención un momento, porque le tengo que hacer le tengo que poner algo. Primera cosa, a Dios se le hizo necesario llamar al ser humano después de la caída. ¿Ya? ¿Por qué a Adán, al inicio, cuando estaba viviendo en plenitud, en obediencia, Dios no lo tenía que llamar? Porque los códigos del llamado ya estaban en él. Porque no era necesario decirle obedece. Después de la caída, después del pecado, después de la muerte espiritual, entonces, como somos alma y cuerpo, a Dios se le hace necesario llamarnos. Dile que está al lado tuyo, a Dios se le hace necesario llamarnos. ¿Por qué? Porque nos quedamos en esa estación del huerto. Ahora, dice Jeremías capítulo 1, las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Esta era una ciudad dada para los levitas. Una ciudad del territorio de Benjamín, que en Josué 21:18 encontramos que fue asignada para los levitas. Pero era también el lugar de residencia de Abiatar. ¿Quién es Abiatar? Abiatar era el sacerdote en el tiempo, uno de los sacerdotes principales en el tiempo de David. Abiatar fue un hombre sacerdote principal en los tiempos de David, que estuvo con David desde la cueva, fue uno de sus valientes, fue un hombre que estuvo con David, un hombre de Dios, pero que al final de los días, ya cuando David estaba para partir, cuando David estaba ya para partir, David tiene demora una decisión. David demora la decisión de establecerlo a Salomón como rey. Dios ya le había dicho que Salomón sería el rey que lo sucedería a él. Y David demora esa decisión, no sabe por qué. Entonces, cuando David tiene que establecer a Salomón como rey, demora esa decisión y uno de sus hijos mayores, Adonías, arma todo un asunto para autonombrarse rey, usando al sacerdote Abiatar. Abiatar se confundió, se dejó engañar por Joac, Abiatar. Entonces, Adonías, que entendía, arma todo el concilio profético, pastoral, para ser nombrado rey. Y se va cerca de Jerusalén y se autonombra rey. Cuando eso llega a los oídos de la gente cercana, de Sadok, otro sacerdote, va donde el rey David le dice, y mueve primero a Betsabé, y se arma la transición para el reinado. Se empezó como cuando las elecciones, ¿no es cierto? Y el Exipol dice que gana el equipo de acá, que gana tal lista, y entonces ya se proclama presidente. Y estamos esperando los resultados oficiales. Cuando llegan los resultados oficiales, se declara el otro ya. Entonces, eso pasó en Jerusalén. Entonces, David se apresura, nombra, lo establece a Salomón, lo sienta en el trono, hace la corte,
y lo hace pasear por la ciudad en su caballo, le da el cetro, le da la corona, le da la vestimenta y entonces es proclamado rey. Y cuando se escucha ya el ruido mayor, porque el ruido mayor viene de palacio, entonces es proclamado rey Salomón. Así entra Salomón al reino, un poquito retrasado por esta decisión de David, pero ya en el reino Salomón, antes de partir David era un estratega militar, Salomón significa hijo de paz. Entonces Salomón, como es un hombre de paz, David le da las siguientes, algunas instrucciones que usted le encuentra en el capítulo 1 de Primero de Reyes, busque Primero de Reyes, capítulo 2. Le dice, mira hijo, tú sabes cómo han sido las cosas en el reino, a este que está aquí, mátalo, a este de aquí, córtale la cabeza, a este de aquí, estiérralo, a este de aquí. Entonces David le da algunas instrucciones. Entonces, como Salomón es un hombre de paz, él se consigue a Benaía. Benaía es uno de los valientes de David, uno de los fieles a David, y entonces le encarga a ese para que él corte todas las cabezas que tenga que cortar. Capítulo 2, versículo 25, dice, entonces el rey Salomón, por mano de Benaía, envió por mano de Benaía, hijo de Joiada, el cual arremetió contra él y murió. Verso 26, y el rey dijo al sacerdote Abiatar, vete a Anatot, a tus heredades, pues eres digno de muerte. Pero no te mataré hoy, por cuanto has llevado el arca de Jehová el Señor delante de David mi padre, y además has sido afligido en todas las cosas que fue afligido mi padre. Así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio de Jehová, para que se cumpliese la palabra de Jehová que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. Y vino la noticia a Joab, el 35, mira el 35. Y el rey puso en su lugar a Benaía, hijo de Joiada, sobre el ejército, y a Sadoc puso el rey por sacerdote en lugar de Abiatar. ¿Por qué le digo esto? ¿Por qué le hago recuento de Abiatar? Porque Hilcías, capítulo 1, versículo 1, vuelve hacia Jeremías, capítulo 1, Hilcías, dicen los estudiosos, que es descendiente de Abiatar. El padre de Jeremías es descendiente de Abiatar. Hilcías es sacerdote en una zona rural. Cuando sus padres, sus tatarabuelos eran sacerdotes en Jerusalén, en el tabernáculo. A él ahora le tocaba ejercer su ministerio en una ciudad por allí, en Anatot, en la zona de destierro. Entonces, al hijo de este hombre, Dios lo llama. Al hijo de este hombre, al hijo de Hilcías, Jeremías. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque a veces nosotros tenemos estigma, y hay estigma sobre tu apellido, hay estigma sobre, es que yo no terminé esto, es que yo no pude hacer esto, es que yo no completé mi carrera, es que eso del evangelio no es para mí, que mi profesión, que mi carrera, que mi trabajo, ¿me estoy explicando? Entonces tenemos esos Anatot en nuestra cabeza. Tenemos ese territorio de Anatot espiritualmente en nuestras vidas. Entonces piense por un momento, Dios lo llama a Jeremías y Jeremías tiene ese estigma sobre su vida. Tus padres fueron desterrados. Tú eres sacerdote del destierro. Tú eres sacerdote de aquellos que fueron desechados. El rey Salomón los desechó. El rey los desechó. No puedes volver al sacerdocio. Te tocará ser sacerdote por aquí nomás. Y a veces nosotros estamos con esos Anatot en nuestra vida. No, yo creo que a la final, yo voy a asistir los domingos a la congregación. A la final yo voy ahí por ahí, y me hago mi conexión con Dios y nací para triunfar. Entonces tenemos esas estructuras en nuestra mente y en nuestro corazón. Tenemos esos Anatot en nuestras vidas. Jeremías 1:5 dice, antes que te formase, en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Versículos del 1 al 4 describen el tiempo exacto en que Jeremías fue llamado. Tal rey, tal rey, tal rey, tal periodo. Usted puede encontrar más o menos la fecha exacta en que Jeremías fue llamado. ¿Por qué es eso? Porque igual que hoy día,
4 de marzo del 2018, 5 para las 12. Dios te llama a ti y te dice, tú tienes un llamado eterno. ¿Ah? Y quiero que entienda el llamado eterno. Dice, antes que te formase en el vientre te conocí. Diga conmigo, antes. Una de las cosas que tenemos que entender nosotros es que tu vida no empezó el día que naciste. Tu vida no empezó el día que naciste. Mira, hermano, mi vida no empezó el 1 de junio de 1969 a las 8 de la mañana. No, antes ya había empezado mi vida. Santiago 1:17, 1:18 dice, Dios de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Primicias de sus criaturas. Escúcheme, Dios nos creó a nosotros en Cristo antes de crear ángeles, querubines, serafines, arcángeles, antes de crear seres espirituales. Dios nos creó a nosotros en Cristo Jesús. Usted y yo somos primicias de la creación de Dios. La palabra primicia allí en el griego significa primero en orden e importancia. Es decir, antes, escúchame, antes de que Dios creara los seres celestiales, nos creó a nosotros. Y nos creó en Cristo Jesús. Nos creó en la verdad. Entonces mi vida no empezó el 1 de julio del 69. A las 8 de la mañana me dice mi mamá que nací. No, ese día no empezó mi vida. Mi vida empezó en la eternidad en Cristo. Mi vida empezó en la eternidad en Cristo. Dice Efesios capítulo 1, verso 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, Dios te escogió, Dios te formó, Dios te llamó, Dios te santificó para que seas su siervo. Dios te está llamando ahora. ¿Por qué? Porque ahora se activa el llamado. Porque es que vivimos desconectados de Dios. Les repito, como fue con Adán. Adán Dios no le tuvo que dar tantas instrucciones, le dio el gobierno, porque todos los códigos estaban en él. Pero todos los códigos para obedecerle a Dios están en nuestro espíritu. Pero nuestro espíritu tiene que primero despertar por la salvación y luego tiene que madurar en base al discernimiento. ¿Ah? Dice Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cuándo fue esto? Antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo fue esto? Antes de la fundación del mundo. Diga antes. Antes de la fundación del mundo Dios nos escogió, Dios nos formó, Dios nos llamó. Entonces, venimos a Cristo con los años que venimos, 18, 20, 15, 10, 30, 40, 50, 60, a los años que venimos a Cristo. Entonces venimos con nuestra agenda, venimos con nuestra vida hecha. O sea, venimos con nuestra agenda, venimos con nuestras ocupaciones y está bien, pero pensamos que la vida nos pertenece, y entonces escuchamos que Dios te llama y te llama para que le sirvas. Entonces tú dices, espérame Señor, déjame ver si que tengo tiempo. Lo que pasa es que, mira, yo estoy ocupado con esto. Entonces yo no tengo tiempo, Señor. ¿Qué te parece si la próxima semana hablamos un poquito y lo discutimos? Porque creemos que la vida nos pertenece. ¿Están acá todavía? Mire Romanos capítulo 8, verso 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, diga, antes conoció. A los que antes conoció, ¿desde cuándo te conoce Dios? Desde antes. ¿Cuándo te creó Dios? Antes. ¿Cuándo te conoció Dios? Antes. ¿Cuándo te llamó Dios? Antes. Entonces el llamado no es que ahora, escúchame hermano, escúchame, no es que faltan evangélicos en el mundo, no, hermano, es que hay mucha gente, claro, la mía es mucha, los obreros pocos, pero escúcheme hermano, escúcheme. O sea, esto no es un asunto de ahora. Dios a usted y a mí nos llamó antes.
Lo que pasa es que ahora estamos reaccionando y despertando a ese llamado. Se le hizo necesario a Dios llamarnos. Pero es que yo ahora recién soy consciente, está bien, pero debemos entender que este llamado está ¿desde cuándo? Diga, antes de la fundación del mundo. Es decir, nuestro espíritu ya tiene esos códigos. Y cuando nuestro espíritu despierta la salvación por Cristo, entonces esos códigos tienen que ser activados. ¿Y ahora qué necesito hacer? Necesito ajustar mi vida al llamado de Dios. ¿Por qué es que tenemos esas luchas? Porque queremos que Dios se ajuste a nuestra vida. Entonces, ese es el problema. Queremos que Dios se ajuste a nuestra vida. Entonces estamos postergándole a Dios. Pero dice la Escritura, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Dice Gálatas 1:15, pero Dios que me escogió antes de nacer y por su gran bondad me llamó, tuvo a bien hacerme conocer a su Hijo. Entonces usted está aquí, dice tal vez, pastor, yo recién vine hoy día. Recién usted está escuchando la palabra, pero quiero decirle, Dios, antes que usted naciera, ya había codificado el llamado eterno en su espíritu. Entonces necesito ahora, en mi plataforma de vida, entender de que no es que mi vida me pertenece, es que mi vida fue separada por Dios para cumplir su llamado y su propósito. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. El llamado que tenemos es un llamado santo. Ahora, escuche, porque cuando dice antes te escogí, antes de nacer te llamé, esa palabra llamar también significa poner nombre. Poner nombre. Isaías 43:1 dice, mas ahora sí dice el Señor tu Creador, y, oh Jacob, y el que te formó, oh Israel, no temas, porque yo te he redimido, te puse nombre, mío eres tú. Escuche, nosotros los padres, lo más que alcanzamos antes que nacen nuestros hijos es ponerle nombre. ¿Ah? Y a veces nos tardamos los 9 meses de embarazo, ¿no? No se ponen de acuerdo. Y a veces ya nació y recién ahí el que perdió la apuesta le pone el nombre el otro, ¿no? Y todas esas cosas suceden. Lo más que alcanzamos. Por eso es muy interesante que esta palabra de Isaías dice, yo te he redimido, es decir, te volví a comprar, te puse nombre, mío eres tú. ¿Usted le pertenece a Dios? 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 Usted le pertenece a Dios. Usted le pertenece a Dios. Usted es propiedad de Dios. ¿Sabe qué? Dios le puso un nombre cuando Dios no puso un nombre cuando nos creó. Es posible que el nombre que usted tiene no sea el nombre que Dios le puso. Yo te formé, yo te creé, dice el Señor. Yo te puse nombre. Entonces imagínate, tu mamá te puso Lourdes, pero ¿cuál nombre te puso el Señor? ¿Ah? ¿A quién le perteneces? Al que te puso el nombre. Dios te puso nombre antes de nacer. Él que es verdadero Padre te puso el nombre correcto. Antes de nacer. Mío eres tú. Entonces, antes de que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué. El llamado que tenemos es un llamado santo. Diga, llamado santo. Significa santo. Santo significa apartado para.
Entonces, cuando Dios nos santifica, ¿qué es lo que hace? Nos aparta para Él. ¿Cuándo te apartó para Él? ¿Cuándo te apartó para Él? Diga, antes de la fundación del mundo. Él te santificó. ¿Pagó un precio por ti cuándo? Antes. Creo que la mayoría hemos hecho esto de que vamos a donde una persona o a donde un local donde te permiten comprar algo por anticipado. Entonces dice, ¿te gusta esto? Va donde tu amiga que vende ropa y dice, me gusta esto, pero no cargo suficiente. ¿Sabes que te voy a dejar una parte para que me lo apartes o me lo separes? Y eso te constituye en dueño mientras lo pagas. ¿Es así o no es así? Dice, yo te redimí, es decir, te volví a comprar y te puse nombre. Mira, el Señor es dueño de nosotros por derecho de creación. Él nos creó y Él es nuestro dueño. Pero como nosotros decidimos apartarnos de Dios, ¿sabe qué hizo Dios? Nos volvió a comprar con la sangre de Cristo en la cruz. Nos redimió, nos volvió a comprar. Entonces Él es 2 veces dueño nuestro. ¡Eh! ¡Eh! Él te compró, Él me compró, me redimió y me apartó para que le sirva. Entonces, tenemos que ya dejarnos de esas locuras, de esas cosas raras, de que pensar que es que mi vida, es que yo con mi vida hago lo que yo quiero. Espérese un momento. Espérese un momento. Dios lo compró a usted y me compró a mí. Y nos ha hecho un llamado eterno, un llamado santo. Dice en 1 Tesalonicenses 4:7, Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. 2 Timoteo 1:9 dice, nos ha llamado con un llamamiento santo. Antes que te formase, dice Jeremías 1:5, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Antes. Hermano, Dios no está improvisando con nosotros. Dios no está improvisando con nosotros. Dios no está viendo, vamos a ver qué sale, vamos a llamar a este de aquí a ver qué sale. No, hermano. Entonces, por un momento usted saque todo ese anatoc que tenemos. Porque Jeremías, una vez que Dios lo llama, mire el pasaje, Jeremías 1:5 en adelante. Antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué, dice. Te di, ¿qué dice? Por profeta a las naciones, le está hablando. Entonces, capítulo 1, versículo 6. Entonces yo dije, ay, 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 Señor Jehová. Porque en el hebreo original lo que está, dice, en el original dice, ay, ay, ay. Ay, 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 es como cuando ya te agarraron, ¿no? Ay, 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 ahora sí. Ay, 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 Señor Jehová. Es que yo no sé hablar porque soy niño. El sistema de excusas, el sistema de protección para no obedecer la voz del llamado de Dios. Usted tal vez puede decir, no, pastores, que esto no es conmigo, porque yo recién vine hoy día, yo no tengo una semana, no tengo 2 semanas, no tengo 3 meses. Oiga, no es de ahora, es desde la eternidad. Es desde la eternidad que Dios te está llamando. Dios te asignó un llamado eterno. Entonces la cosa es ahora responderle a ese llamado. Así que cuando Jeremías presenta su excusa, dicen los teólogos, los estudiosos, los que dicen que saben, que hay 2 razones por las cuales Jeremías dice que él es niño. Es que no sé hablar porque soy niño. Uno es porque tenía menos de 30 años y era menor de edad. Entonces la mayoría de edad era los 30 años. ¿Sí? Pero aunque podían ingresar al sacerdocio a partir de los 20 años, ¿sí? Empezaban a servir. Pero Jeremías se supone, asume de que tiene pasadito los 20, entonces él dice, yo soy niño, yo no tengo mucha edad para esto. ¿No? Nos pasa como a algunos de nosotros, ¿no? Entonces es que yo no sé, es que yo no puedo, es que yo no entiendo, es que yo estoy chiquito. Como mi gato, el gato de la pastora Lourdes, ¿no? Digo que es mi gato porque es de ella. Como es de ella, entonces tengo que decir que es mío. Imagínense. Así, está chiquito, ¿no? No sabe, no puedo, no entiendo. Entonces ponemos esas excusas.
Entonces Jeremías dice, una de las razones que es por la edad que tiene. Ya, no es que es un muchacho, no es un muchacho, es jovencito. Y otra razón es por lo que dice que en toda temporada se daba crédito a la opinión y a lo que decían los ancianos. Es decir, siempre los sacerdotes ancianos, los de mucha edad, eran los que enseñaban, los que impartían la ley. Entonces él decía, no, ¿sabe qué? Es que a mí no me van a escuchar porque yo no tengo la edad del hermano Otto, por decirlo, ¿no es cierto? Dice que tiene muchos años, ¿no? Entonces, que es un anciano. Entonces, yo no tengo esa edad. Entonces él decía eso, ¿ya? Mi papá y él sí, pero yo no. Entonces Dios le dice, versículo 7, no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y todo lo que te digas, y dirás todo lo que te mande. Note las frases. A todo lo que te envía irás tú. Ir. Y segundo, y dirás todo lo que te mande. Hacer. Ir, predicar. Ir y hacer discípulos. Está muy claro el llamado eterno, hermano. El llamado eterno es para ir y hacer discípulos. A donde te diga que vaya, irás. Y lo que digas, es lo que yo te mande, eso vas a decir. No me vengas que soy niño. Obedece, hermano. Obedece el llamado de Dios. Y no pongas excusas ni des razones. Eso de estar poniendo excusas, eso de estar dando razones, eso de inventar cuentos, ya no es, hermano. El llamado que Dios te está haciendo no es un llamado de ahora, es un llamado eterno. ¿Cuándo lo hizo? Antes de la fundación del mundo. Lo que no entiendes, hermano, es un asunto de tu mente. Porque en tu espíritu ya están todos los códigos. En tu espíritu ya tú puedes entender el llamado de Dios. En tu espíritu estás completo. En tu espíritu puedes responderle al llamado de Dios. No es un asunto de tu mente. No es un asunto de tu fuerza. Ay, es que soy niño. Ay, es que yo no sé. Ay, es que no puedo. Ay, es que mi abuelita era bombera. No, hermano, eso es cuento. Dice, no temas delante de ellos porque estoy contigo, estoy para librarte, dice Jehová. Estoy para librarte, estoy contigo. Mira, hermano, está garantizada la presencia de Dios para los obedientes. Diga conmigo, está garantizada la presencia de Dios para los obedientes. ¿Para quién está garantizada la presencia de Dios? Si estamos obedeciendo en el llamado, Dios va con nosotros. No le tengas miedo a nada, no le tengas miedo a nadie, porque Dios va con los obedientes. A los que responden al llamado, Dios los acompaña, Dios va con ellos. Entonces, ¿qué cosa es esa de que no puedo, que estoy chiquito? No puedo, que no sé, no. Resuélvete a obedecer el llamado de Dios y Él irá contigo. Ahora, lo primero, Él pone excusa, verso 7, verso 6, no sé hablar, estoy pequeño. El Señor le dice, no digas, no me vengas con esos cuentos. Toca que está, dile, no le eches cuentos a Dios, dile. Empújalo, dile, no le estés echando cuentos a Dios, dile. Sacúdelo, dile, déjate de estar metiéndole cuentos a Dios. Porque, hermano, estamos con eso. No sé cuánto tiempo tenga en el Señor usted, hermano, pero escúcheme con atención. El llamado de Dios no es por el tiempo que usted tiene aquí, es por la eternidad que ya puso Él en usted. Es desde la eternidad. Es desde la eternidad. Escúchame, es desde la eternidad. Por eso necesito tener perfecta unidad en el llamado eterno. Es decir, lo que Dios dice que es, eso yo lo creo. Y eso yo lo vivo. Ahora dice, no temas delante de ellos porque estoy contigo para librarte, dice Jehová. No lo dice un ángel, no lo dice un apóstol, no lo dice un evangelista, lo dice Dios mismo. Verso 9. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. ¿Sabe cómo veo esta escena yo, hermano? Ya Dios está confrontando a Jeremías con el llamado. Entonces, cuando Dios le dice del llamado, Jeremías, ¿qué es lo primero que hace? Pone excusa. Abre la boca, ¿para qué? Para hablar con excusas, para poner argumentos, para dar sus razones,
para decir que está muy ocupado, para traer su agenda, lo que pasa, y mire Señor, lo que pasa es que yo tengo que hacer esto. Entonces, todas esas cosas que hacemos nosotros. Entonces Dios le dice, mira, no tengas miedo, yo voy contigo. Y no me vengas con esos cuentos que soy niño, que no sé, que estoy chiquito, no me vengas con esos cuentos. Y entonces cuando Dios le dice la segunda parte, yo veo que es como que Jeremías va a decir otra cosa más, ¿no es cierto? Entonces Dios dice, y le sella la boca, le dice, he puesto mis palabras en tu boca. Entonces Jeremías va así, entonces Dios le metió, ya no me digas nada más. Entonces, antes que usted ponga excusas, el Señor te dice, ya puse mis palabras en tu boca. No me hagas esos cuentos. He puesto mis palabras en tu boca. Y entonces ya Jeremías ya tiene la palabra de Dios en su boca. Y usted también. Y usted también. Usted también. Empuja que está al lado, dile, ya no estés dando excusas, dile. Ya no venga con excusas, hermano. ¿Ah? El Señor te llamó con su llamado eterno. Y ese llamado es para todos. Porque tal vez usted esté pensando, no, lo que pasa es que esto es para la gente que fue a estudiar, esto es para la gente que ha hecho esto es solo para los de la consolidación, es para los hermanos que están en los procesos, esto es para todos. Hechos capítulo 2, verso 38 al 39. Y Pedro les dijo, arrepiéntase y bautícese en cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes y para vuestros hijos y para quienes dice, para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. El llamado es para ti. El llamado es para ti. Vamos, toca que está el llamado es para ti. Vamos, empújale, el llamado es para ti. El llamado es para ti. No hay forma de poner barrera, no hay forma de... Ya el Señor puso sus palabras en tu boca. ¿Sabe qué es eso? ¿Sabe qué significa eso? Su mano de misericordia calla las excusas y los argumentos. ¿Ya? Le está hablando un hombre que por años estuvo cuestionando el llamado de Dios. Diciendo, no, Señor, más de una vez, creo que fueron decenas de veces que yo fui a solas a orar y decirle al Señor, Señor, a mí me parece que tú te equivocaste conmigo. 3 veces escribí la renuncia. Nunca la pude entregar, pero la escribí, la tuve lista, firmada y todo. 3 veces. ¿Por qué? Porque tenemos esos anatoques en nuestra cabeza. Pensamos que es que soy yo. No, hermano, no es por lo que tú eres. Es sencillamente lo que Dios ya puso en tu espíritu. Es eso que ni siquiera conoces, porque hasta ahora has vivido solamente de tu alma y tu cuerpo, alimentado por tus sentidos. Yo quiero desafiarle, hermano, a que usted entre en la estación del Espíritu y usted responda a aquello que el Espíritu eterno que Dios puso en usted ya está activado. Empiece a responderle al Señor, no desde sus sentimientos, emociones, sentimientos, pensamientos, sino desde el Espíritu eterno que ya Dios puso en usted. Y no se ande escondiendo, no ande teniendo vergüenza. No significa que sea un sinvergüenza, no. ¿Por qué? Porque usted vino, usted y yo vinimos, hermano. ¿Quién no, hermano? ¿Quién no? Si hasta los muchachos que tienen poca edad tienen algunas cosas feas que hicieron. Ahora, entre más edad venimos a Cristo, más cosas feas hemos hecho. Aquí entre nosotros, ¿no es cierto? Claro, pues. Tenemos cosas desagradables. ¿Quién no tiene? Pablo dice, hay cosas que nos avergüenzan, mejor no hablemos de eso. ¿Acaso Dios te llama por el pasado? Dios no nos llama por el pasado que construimos, nos llama por el futuro que Él ya construyó para nosotros. Aleluya. Nos llama por el futuro que Él ya construyó para nosotros. Desde la eternidad, para gloria de su nombre. El futuro que Él construyó para nosotros. Eso es lo que a Dios le importa. Somos llamados por su gracia. Gálatas 1:6 dice, me maravillo que tan pronto hayan abandonado al que los llamó por la gracia de Cristo. Porque no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene
misericordia. Somos llamados por su gracia. Y dice que el Señor extendió la mano y tocó la boca de Jeremías. ¿Por qué le tapó la boca? Porque estaba abriéndola demasiado para decir cosas que no tenía que decir. Dile que tú necesitas que el Señor te tape la boca con su gracia, dile. Sí, hermano, porque a veces solo abrimos la boca para dar excusas, hermano. Solo abrimos la boca para defendernos. Solo abrimos la boca para decir no puedo, no sé, es que mire, es que yo estoy chiquito, es que no sé. Y mil cuentos, hermano. Es que estoy ocupado. Y ya le he dicho, hermano, si usted está ocupado, usted es la persona adecuada para servirle al Señor. ¿Y por qué? Porque Dios no llama vagos, hermano, por si acaso. ¿Usted cree que el cielo, usted cree que el propósito eterno de Dios es para los vagos? No, hermano. No, espérense que cuando yo ya no tenga nada que hacer, ahí le voy a servir a Dios. No le va a servir usted a Dios. ¿Acaso a Dios se le da las obras? A Dios se le da lo mejor de nuestra vida. Estás joven, tienes energía, gástate la vida en Cristo, es lo mejor que puedes hacer. Respóndele al llamado eterno, es lo mejor que puedes hacer. Yo glorifico a Dios de haberle dado todos estos 27 años de mi vida, hermano. 27 años de mi vida le he dado a Cristo, 16 años de mi vida le he dado para servirle como pastor. Y ¿sabe qué? Lo volvería a hacer. Pero hermano, no desperdicie la vida. Porque le repito, hermano, a lo que le decía la semana pasada, usted no alcanzará la plenitud hasta que no responda el llamado eterno de Dios. Porque ¿para qué es el llamado eterno? El llamado eterno de Dios es para ganar y consolidar. Dice, mira que yo te he puesto en este día, verso 10 de Jeremías 1, sobre naciones y reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Hechos capítulo 3, busque, Hechos capítulo 13, verso 2, Hechos 13, 2. El llamado de Dios, escúcheme hermano, el llamado de Dios no es para estar pasivos. Escúcheme, usted viene los domingos y está bien que venga, y este es un lugar de entrenamiento, diga lugar de entrenamiento. Pero Dios nunca nos llamó a un estado pasivo. Dios no nos llamó a dejar la comodidad de la casa para venirnos a acomodar en el templo. No, Dios nunca nos llamó a un estado pasivo. Dios nos llamó a un estado activo. Dios nos llamó a su obra de ganar y consolidar. Hechos capítulo 13 dice, mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo, ¿para qué? Para la obra a que les he llamado. Dios nunca nos llama a un estado pasivo. Dios siempre nos llama para su obra. ¿Y cuál es su obra? Ganar y consolidar. Su obra es hacer discípulos. Dice, entonces después de ayunar y orar y haberle impuesto las manos a ellos, los enviaron. Ellos pues, enviados por el Espíritu Santo, descendieron. Diga, llamados para ganar y consolidar. 2 páginas más adelante, Hechos capítulo 16. Hechos 16, verso 9 dice, por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie, suplicándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Hermano, es posible que usted no vea una visión de un ciudadano mantense diciéndole, pasa y ayúdanos. Basta con leer los periódicos. Basta con leer los periódicos. Cuando tuvo la visión, ¿qué dice allí? Inmediatamente, enseguida, procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios, ¿qué dice? Nos había llamado para anunciarles el Evangelio. La generación grita, iglesia, ayúdanos. Y nosotros tenemos clara la visión, misión de Dios. El tema es la respuesta a ese llamado. Pablo dice que inmediatamente, enseguida fueron a Macedonia porque estaban convencidos de que Dios les estaba llamando ¿a qué? A predicarles el Evangelio. Cuando usted y yo vemos una necesidad, ¿qué es, hermano? Es sencillamente Dios diciendo, hazlo un discípulo.
conviértelo en un discípulo de Cristo. Segunda de Tesalonicenses 2:13 en adelante dice: pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y fue para esto que Él les llamó mediante nuestro Evangelio. Nos llamó mediante el Evangelio. Porque así fuimos llamados. Alguien nos predicó, alguien nos enseñó, alguien nos habló. Dice 1 Pedro 2:9 que Dios nos ha llamado de las tinieblas a la luz. Mire 1 Pedro 2:9. Son linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido, a fin de que anuncies ¿qué? Las virtudes del que las llamó de las tinieblas a la luz. Fui llamado de las tinieblas a la luz. ¿Pero para qué? Para anunciar de aquel que me llamó de las tinieblas a la luz. Para anunciar las virtudes de aquel que me sacó de las tinieblas. Nunca Dios nos llamó a un estado de comodidad. Dios nos llamó a la acción. ¿Usted pensó que venir a Cristo era venir al Decameron espiritual? Donde está, ¿cómo es? Todo incluido. No, hermano. Dios nos llamó a una guerra por la vida de las generaciones que no conocen a Cristo. ¿Sabe por qué Dios le llamó a usted? Porque Dios quiere alcanzar amigos suyos. Dios quiere alcanzar familiares suyos. Porque su familia, Dios tiene planes con su familia. Joven, ¿por qué Dios te llamó a esta edad? Porque tiene planes con tus hijos, con tus nietos, con tus bisnietos. Dios tiene planes con las generaciones. Por eso te llamó ahora. Entonces Dios nunca nos llamó a un estado de inactividad. Dios nunca nos llamó a un estado de comodidad. Dios nos llamó a su obra y su obra es ganar y consolidar. Su obra es hacer discípulos. Escúcheme, usted puede tener los millones de dólares que quiera tener, usted puede hacer las carreras que usted puede hacer, usted puede tener los hijos que usted pueda tener, usted puede construir las casas que pueda construir, usted puede hacer los negocios que pueda hacer, pero nunca estará completo hasta que no haga discípulos para Cristo. No habrá otra manera. No habrá otra manera. ¿Por qué? Porque esos códigos están establecidos ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Dios los puso en su espíritu. El único que no quiere responder es el alma. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, ay, 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 Señor, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo, no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás lo que te mande. Obedece, no pongas excusas ni des razones. No temas delante de ellos, porque estoy contigo para librarte, dice Jehová. No tengas miedo, porque su presencia está garantizada. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Su mano de misericordia calla las excusas y los argumentos. Su mano de misericordia calla las excusas y los argumentos. Y yo te he puesto para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Escúchame, hay cuatro acciones que son de destrozo, 4 acciones que son de desalojo aquí. Dice, destruir y arrancar. Porque escúchame, hermano, Dios tiene que arrancar aquellas cosas y destruir aquellas cosas que nuestra mente y nuestro corazón han establecido. Que la costumbre, que los años sin Cristo han establecido en nosotros. Dios tiene que derribar esas fortalezas que hemos construido. Dios los tiene que derribar y las tiene que arruinar. Escúchame, hermano. Hubieron edificaciones que el 16A quedaron en pie, pero tuvieron que ser derribadas. ¿Por qué? Por seguridad. Nadie podía vivir allí. ¿Qué tuvieron que ser? Derribadas. Y sus cimientos literalmente tuvieron que ser arrancados. Yo vi un edificio aquí en la zona regenerada ahora. Que las motos niveladoras, las retroexcavadoras metían la cuchara esa y sacaban los cimientos. Así.
literalmente arrancarlos. Porque hay cosas, hermanos, que si Dios no las arranca de nosotros, no le podemos servir. Hay cosas que si Dios no las destruye, no las arruina totalmente, no las derriba totalmente, no le podemos servir a Dios. Termino con esto. La Biblia habla, en el capítulo 5 de Hechos, dice: había un cierto hombre llamado Ananías. Un cierto hombre llamado Ananías. La pregunta que yo le quiero dejar al final es: ¿cómo quieres que la historia eterna hable de ti? ¿Cómo quieres que la historia eterna hable de ti? La historia eterna habla de un hombre en Hechos capítulo 5 que dice: había un cierto hombre llamado Ananías con su esposa Zafira que quisieron engañar a Dios y terminaron muertos. Eso dice de un Ananías. Y la Biblia es tal que dice un cierto hombre llamado Ananías. La historia eterna habla de este hombre diciendo que era un cierto personaje que se equivocó pensando que podía engañar a Dios. El capítulo 9, versículo 10 de Hechos dice que en Damasco había un discípulo llamado Ananías, a quien Dios llamó y él dijo: heme aquí, Señor. Aquí hay dos Ananías. El uno, la historia eterna dice, un cierto hombre que se equivocó con Dios. Terminó muerto él y su esposa. Y el otro es un discípulo llamado Ananías. Ese discípulo, Dios lo llamó y él dijo: heme aquí, Señor. Y Dios le dijo, capítulo 9 de Hechos, Dios le dijo: mira, quiero que vayas a la calle que se llama derecha y allí va a estar un señor que se llama Saulo de Tarso y yo quiero que tú lo consolides a ese Saulo de Tarso. Quiero que le hagas operación saqueo, quiero que le hagas allí mi conexión con Dios, nací para triunfar, le hagas LBS, yo quiero que me lo consolides a ese. Entonces el discípulo Ananías dice: Señor, pero yo he escuchado por ahí un rum de que ese Saulo de Tarso anda dándole matanga a los cristianos. ¿Ah? Entonces Dios le dice: no te preocupes porque yo ya me encargué de eso. Entonces dice la Escritura que Ananías ya no preguntó, sino que obedeció. Hebreos capítulo 11, verso 8 dice: por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció. Abraham, al ser llamado, obedeció. Ananías, al ser llamado, dijo: aquí estoy, dime, Señor, ¿qué hago? Hechos capítulo 2, verso 28-29, dice así: y les dijo: ustedes saben cuán ilícito es para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo, pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame impuro o inmundo. Por eso, cuando fui llamado, vine sin poner ninguna objeción. El apóstol Pedro. Dios le dice: anda a los gentiles, y le muestra una visión. Entonces, ¿sabe qué hace Pedro? Dice que fue sin poner ninguna objeción. Dice otra versión: fui sin poner excusas. Y dice otra versión: fui sin replicar. ¿Cuál va a ser tu respuesta al llamado de Dios? No, mira, Señor, que... o va a ser: heme aquí. Señor, yo no sé lo que me espera, pero yo sé que es bueno, agradable y perfecto porque así es tu voluntad. Quiero darle el final de la escena de aquellos que son llamados y responden: heme aquí. Apocalipsis capítulo 17, versículo 14. Búsquelo y póngase en pie, por favor. Porque quiero darle el final. Quiero darle el final. ¿Qué pasa si yo respondo: heme aquí? Aquí está el final. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque es el Señor de señores y Rey de reyes. Miren lo que dice aquí:
Y los que están con Él, los que están con Jesucristo en la eternidad, los que están con el Cordero en esta batalla, son llamados, elegidos y fieles. Son, dice, llamados, elegidos y fieles. Los llamados en esta temporada, y que son los llamados de la eternidad, cuando responden heme aquí, se les garantiza la victoria eterna. Aquellos que responden bien al llamado eterno tienen garantizada victoria eterna. Cierra tus ojos, por favor. Abre tus manos.